Te reto a pelear. Ahora mismo, te reto, te reto. No, 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 por favor. A veces, amigos y amigas, la vida se comporta como mi mal guión de cine con mi gato, introduciendo giros inesperados en los momentos más improbables. Al igual que en el capítulo 33 del profeta Ezequiel, donde el destino de los personajes da un giro radical, todos hemos experimentado esos momentos de inflexión, esos momentos en los que todo cambia sin previo aviso, y uno se queda mirando las cosas de forma diferente. ¿Quién no ha dicho alguna vez, pero si yo solo quería una tarde tranquila? Cada uno de nosotros tiene su propia colección de esos puntos de inflexión, como si fueran trofeos en una estantería de experiencias vividas. Quizás fue un cambio de trabajo, un viaje inesperado o incluso un encuentro fortuito con Cristo el Señor, quien te hizo reevaluar tus prioridades. Esos momentos nos hacen más fuertes, aunque a veces lo deseemos en forma de una esponja suave que absorbe los golpes en lugar de recibirlos directamente. Ahora, mi amigo, mi amiga, te invito a compartir tus anécdotas. ¿Qué puntos de inflexión has tenido en tu vida? ¿Cómo has salido avante de ellos? Dios ha estado contigo en ellos. Recuerda, cada historia es un ladrillo en la construcción de nuestro camino. Y aunque a veces ese camino parezca lleno de baches, lo bueno es que siempre hay una lección de Dios detrás de cada giro inesperado. El escenario está preparado para ti. Cuéntanos cómo transformaste un punto de inflexión, un desafío en una victoria. Ayúdame a alcanzar más corazones. ¿Por qué son importantes los me gusta? Te explicaré por qué son tan valiosos. Imagina que estás en una cena y un conocido empieza a hablar de una obra maestra en la que todos deberían involucrarse. Eso es exactamente lo que pueden hacer los me gusta en YouTube. Son como esos aplausos que animan a un narrador a seguir contando su historia. Cuantos más me gusta reciba mi video, mayor será la posibilidad de que más personas se unan a nuestra travesía de leer la Biblia de principio a fin por amor a Dios. Así que, mis amigos y amigas, no dudes en dar ese clic en me gusta y en suscribirte. Tu dedo será el mejor aliado del Señor y Dios para llevar la buena nueva a más personas que lo ansían con toda su alma. Por favor. En consecuencia, mis amigos, si te gustó este vídeo y fue de bendición para ti, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal de YouTube, Jorge Eliezer Muñoz Manosalva, para ver más vídeos. Ezequiel 33. Un punto de inflexión en el mensaje profético. Tan cierto como que yo vivo, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Ezequiel 33, versículo 11. Introducción a Ezequiel 33. El capítulo 33 de Ezequiel representa un punto de inflexión en el desarrollo del libro, marcando un cambio en la clara comunicación de Dios a través de su profeta. En este pasaje, los oráculos o mensajes proféticos se centran en la caída de Jerusalén en manos de los ejércitos babilonios, un acontecimiento que muchos exiliados consideraban impensable. Era algo que no se ajusta a su pensamiento racional, puesto que era en sí algo muy absurdo para ellos. Ezequiel, sin embargo, había advertido insistentemente sobre el juicio divino y ahora, tras el desastre, su mensaje se transforma para brindar esperanza y consuelo a los que se encuentran en la desesperanza. Una vez consumado el desastre de Jerusalén, Dios,
concede a Ezequiel en su misericordia palabras que aliviarán a la comunidad de exiliados, alimentarán su fe y armarán de valor su mente y su voluntad. Observemos con detenimiento que antes de llegar a ese punto de inflexión, la primera mitad del capítulo vuelve a un tema introducido por primera vez en el capítulo 3, versículos 16 al 21, y aquí vemos al profeta Ezequiel como el centinela. Leamos pues este texto. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Estamos en un momento crucial donde todo se redefine. El profeta, cual actor que recibe un nuevo guión, está a punto de embarcarse en una fase de su ministerio que podría hacer temblar a las murallas del Hades. Esto no es un simple capítulo más, es una recomisión divina que promete una salida victoriosa a todos. Dios vuelve a enviar a su mensajero al escenario como un director que exige una entrega excepcional, pero ¿qué trae consigo este nuevo acto? O las noticias de la inminente caída de Jerusalén. Ajusten sus cinturones porque este anuncio no es solo un mero aviso, es una oportunidad para que el pueblo se despierte de su letargo espiritual. Sí, cada palabra del profeta tiene el potencial de tocar corazones y darles una segunda oportunidad para arrepentirse, porque en cada crisis hay una puerta abierta al perdón y a la esperanza. Así que aquí estamos ante una encrucijada. ¿Será que el pueblo decidirá confiar en el Señor? La invitación está sobre la mesa y la escena divina continúa. Las llamas del arrepentimiento son posibles y, como bien sabemos, cada persona tiene la libertad de escoger su camino. Cada persona tiene la competencia para oír a Dios en su llamado. Lo que importa es que, aunque todo parezca perdido, siempre hay espacio para un regreso al camino de vida y de bienestar. Después de todo, cada decisión en la dirección correcta trae consigo un renovado aliento de vida. Por tanto, la primera mitad del capítulo 33, versículos 1 al 20, se divide de forma natural en estos dos asuntos. Por un lado, Dios recuerda al profeta su terrible responsabilidad como centinela. Leamos en los versículos 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada
hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Observamos que se le obliga a estar, al profeta se le obliga, en cierto modo, a estar separado de sus compatriotas exiliados. Debe velar, además, está obligado a escuchar al Todopoderoso y proclamar lo que él, el Señor, le dice que transmita o anuncie, advirtiendo sobre el juicio venidero y a su vez suscitando la fe en la fidelidad de Dios. Por otro lado, se insta al pueblo a reaccionar ante las advertencias del centinela. Podemos leer con detenimiento este pasaje del capítulo 33, versículos 10 al 20. Podemos notar en este texto que se urge al pueblo a que no deben confiar en su propia justicia, que no deben caer en la trampa de la autocomplacencia, ni tampoco caer en el fatalismo, pues el fatalismo, lleva al desánimo, mientras que la escucha activa del centinela del mensaje del Señor promueve la acción. El pasaje mencionado enfatiza que incluso ante la adversidad debemos concentrarnos en la posibilidad de cambio. Es así que la respuesta apropiada siempre es prestar atención al vigía del Señor, porque Él mismo declara: tan cierto como que yo vivo, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Ezequiel 33, versículo 11. Después llegan las noticias. Jerusalén ha caído. Dice Ezequiel 33, versículo 22. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Ezequiel queda liberado del silencio que Dios le impuso anteriormente. Nuestro profeta de lectura recibió las noticias, y antes de que pudiera abrir la boca, Dios ya había decidido que el silencio no iba más. Ahora puede conversar abiertamente y decir otras cosas que no sean las dadas a él como profeta. Sin embargo, todo lo que habla en el resto del capítulo 33 son más palabras del Señor. Ezequiel menciona dos temas muy importantes. Veamos el primero, y es acerca de los que han quedado entre las ruinas de la ciudad y son siempre optimistas. Ellos están creyendo que se restablecerán en breve, y con la bendición del Señor creen que saldrán airosos de esta situación, aunque no han renunciado a sus pecados, a pesar que no han renunciado a sus abominaciones que trajeron el juicio y la desolación a Jerusalén. Sí, así es. Entre los escombros, entre las ruinas de la ciudad, se encontraban los optimistas pseudo-espirituales, aquellos que creían que el sol volvería a brillar en Jerusalén a pesar de no haber renunciado a sus pecados y muy a pesar de la falta de arrepentimiento genuino. Es como si los sobrevivientes estuvieran en una especie de competencia de juego. ¿Quién puede ignorar más la tragedia? ¿Quién puede minimizar más las consecuencias del pecado y de su rebelión contra Dios? ¿Quién lo puede hacer más creativamente? Lo que es realmente alarmante es cómo estos habitantes no veían la seriedad de su situación. Se aferraban a una narrativa, a un pensamiento que distorsionaba su pecado, como si estuviesen utilizando gafas espirituales con una visión distorsionada. En su mente, el castigo de Dios era solo otra anécdota. Sin embargo, Ezequiel,
una vez liberado del manto del silencio, nos muestra la gravedad del propósito detrás de su sufrimiento. Vaya momento. Así pues, Dios seguirá con su castigo hasta que solo quede desolación a fin de que entiendan que Él es el Señor. Leamos por favor Ezequiel 33, versículos 23 al 29. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? Les dirás así: Así ha dicho Jehová el Señor: Vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. El segundo tema al cual Ezequiel hace referencia son los exiliados a los que el profeta se dirige directamente y que han aprendido a disfrutar escuchándolo del mismo modo que lo hacemos ante un buen orador, pero no han tomado conciencia de que deben arrepentirse. Dios nos habla en este día. Miren a su alrededor. Él tiene un plan glorioso para cada uno de ustedes si tan solo levantan la vista hacia el cielo. ¿Dónde encontramos las analogías o comparaciones más cercanas a tales posturas actualmente? La cuestión que ha sido y es hoy es la escucha o lectura sin conciencia. Esto es lo que está sucediendo en el exilio. Ezequiel se dirige a ellos de manera directa, haciendo hincapié en su capacidad de disfrutar del mensaje, similar a lo que ocurre con un buen orador. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué analogías tienen estos exiliados en nuestro contexto contemporáneo? Algo interesante de las palabras de Ezequiel es que, a pesar de la profunda enseñanza que transmiten, estos exiliados aún no han tomado conciencia de su necesidad de arrepentimiento y conversión al Señor Dios de Israel. El disfrute de la escucha versus la necesidad de arrepentimiento. Esto es lo que percibe el profeta. En la actualidad encontramos muchas personas que disfrutan de escuchar predicaciones o discursos religiosos, pero ¿realmente están dispuestos a realizar un cambio en sus vidas? ¿Realmente están listos para dejar atrás al mundo y seguir a Cristo, el Señor, Dios Todopoderoso? Algunos podrían ver esto como un eco del comportamiento humano. Disfrutar de la palabrería, complacerse en la verborrea profesional, sin afrontar el mensaje y el llamado al arrepentimiento del Creador del universo. Muy bien, pensemos en las analogías modernas. ¿Dónde están los exiliados hoy? Hoy en día podemos observar analogías en figuras públicas que, aunque logran cautivar a masas con su discurso, muy a menudo, ellas permanecen desconectadas de las realidades más crudas de la sociedad. Desde influencers en redes sociales, pasando por los líderes políticos y hasta los predicadores cristianos, el fenómeno se repite. La audiencia aprecia el mensaje, pero muchos permanecen ajenos a la profundidad de lo que realmente se necesita. Este dilema plantea la interrogante: ¿es suficiente con escuchar? ¿Dónde queda la acción consciente?
Mis amigos y amigas, hoy hemos hecho una parada en el intrigante capítulo 33 de Ezequiel, que se siente más como un pep talk divino, que se siente más como una charla motivacional del Señor que un mero discurso. Este pasaje de Ezequiel nos recuerda que la vida espiritual no es un destino fijo, sino un camino lleno de puntos de inflexión, repleto de giros inesperados y, a veces, rocas resbaladizas. Así que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, a cuidar ese corazón tuyo como si fuera el último bocadillo en una fiesta. ¿Alguna vez has pensado que tus buenas obras pasadas te hacen invulnerable? Pues Ezequiel viene a desafiar esa idea. Cada día es una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con el corazón de Dios. Y no podemos escondernos tras un escudo de ya lo hice bien antes. Eso no cuenta como un almuerzo saludable. Este es un compromiso diario, mis amigos, y también una invitación a mantenerse alerta, vigilante y auténtico en la fe bíblica. Pero no todo es seriedad, no todo es juicio y castigo. Hay un toque de esperanza que brilla en el capítulo. No importa cuán lejos hayamos vagado, siempre en el ahora, en el hoy, hay espacio para el arrepentimiento y la renovación del ser y para la renovación de la paz con Dios. Y ese espacio y ese tiempo es ahora, es el hoy. Amén. La gracia del Padre Celestial es como esa manta acogedora que siempre puede envolverte, que siempre puede cobijarte sin importar cuán frío sea el clima y sin importar tu realidad tan desconsoladora. Y por último, mis apreciados oyentes, hay una responsabilidad como atalayas en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Como atalayas debemos alertar a otros del peligro del pecado y señalarles el camino hacia la justicia divina y que es Cristo el Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Porque al final se trata de llevar a todos a una vida más plena y con el propósito divino. Así que, mis amigos del reto, a actuar y a vivir nuestra fe con gozo y alegría en Dios. Amén.